mí se me repudió, ya que apoyaba a ambos bandos y les aconsejaba. Pero ciertamente, algunas personas sienten que el humanismo no es una manera para llegar a la gracia. Entonces, yo escribí 3 libros, donde hablo sobre la esencia del ser humano, ya que uno, por propio que sea, debe que tener una introspección de sí mismo, para así conocer la gracia que puede lograr. Siendo yo un hijo bastardo del sacerdote Gora y de su sirvienta Margarita, entonces yo, siendo un bastardo, conocí el humanismo, como ustedes pueden conocer su propio humanismo, así como yo lo conocí, investigando, leyendo la literatura, la teología, toda la definición del Dios consciente. Ustedes pueden conocerlo, solo es cuestión de que guíen sus visiones, creaciones y cómo se funcionan ustedes mismos, porque la gracia es no solamente con el concepto humano, sino también con la acción. Erasmo de Rotterdam, también conocido mi movimiento como el luteranismo. También ustedes pueden guiarse por ese medio, poder lograr y alcanzar la gracia de nosotros, el ser humano, ya que somos humanistas hasta cierto punto. Creemos en un Dios, en un Creador, pero también nuestra propia esencia y nuestra propia gracia puede llevarnos a este camino para estar al lado de Él. Podemos ser reformistas o podemos ser humanistas, pero ambos se apoyan y el punto cumbre de todo esto es llevar a Dios y sus enseñanzas. Entonces, ¿ustedes alguna vez han preguntado cuál es mi esencia o por qué soy humano? Entonces, ¿creen que tienen una esencia a partir de lo que les he comentado? Entonces, ¿cómo definirían sus acciones cuando ayudan a alguien, cuando protegen a alguna persona? ¿Es sentido humano o es algo que nace por sí solo? Por lo tanto, somos humanos y tenemos el sentido humanístico. Esta gracia la llevamos para tener buenas acciones. En algunas cosas vamos en contra, pero siempre el punto final es el sentido humano para ser humanistas y ser cordiales, solidarios con los demás. Por lo tanto, esa esencia que cada uno tiene, ese sentido que cada uno tiene, es en las acciones puestas y por lo tanto buscan el camino para llegar a la gracia divina y llegar a la vida. Les agradezco por escucharme. Soy Erasmo de Rotterdam, aunque murió el 12 de julio de 1576. Vengo aquí para presentarme. Gracias. Me permite un poco de su tiempo. Soy Desiderius Erasmo de Rotterdam. Nací el 28 de octubre de 1466. Soy un hijo bastardo de un sacerdote monja y su empleado. Fue en la muerte de mi padre que yo decidí convertirme en agustino. No tengo recuerdos de mi infancia, ya que considero que en ese tiempo, por el desarrollo de la cultura, decidí enfocarme en el conocimiento. Fue así que comencé con el estudio de la literatura, de las leyes escolásticas. Las leyes escolásticas estudian las definiciones ciertas de las bases de la Iglesia. Fue así que dentro de los agustinos me introduje más en el conocimiento. Fue donde encontré que la esencia es parte para llegar a la gracia eterna y ser y estar al lado del Dios. Fue así que por medio de la teología me fui dando cuenta de este hecho. Siendo así, fui y revoqué a la Iglesia. Fui en contra porque la Iglesia era un conjunto de cosas que no iban para la esencia. Escribí y desarrollé ciertas teorías humanísticas, porque el ser humano es el centro y tiene una esencia. No solo se define como persona, sino también como acciones, porque cada uno plasma su esencia en sus acciones. Siendo esto, mi corriente se llama eramismo. La corriente que va en contra de este es el luteranismo, hasta cierto punto. Yo fui una de las personas más repudiadas, porque apoyaba a ambos bandos, a los reformistas con Martín Lutero y a la Iglesia. No podía decidir por cada uno, porque ambos tenían puntos cumbres del humanismo. Fue así que decidí centrarme y escribir acerca de la esencia, acerca de cómo llegar a la gracia eterna a partir de las acciones, de los pensamientos y del ser humano. Porque usted actúa con sentido humano, si no me equivoco. Sí. Entonces, el sentido humano es algo
tenemos dentro de nosotros y hace que hagamos las acciones, sea para bien o sea para mal. Pero es el sentido humano, tu propia esencia, esa voz que está en tu cabeza, que es la conciencia. Entonces tú, como ser humano, eres humanista, porque crees en tu propia existencia. Tienes corrientes que crees, como es el cristianismo, pero también tienes otras bases para hacer tus acciones. Entonces combinas ambos para tener tu esencia, y esa esencia es la que te lleva a la gracia, haciendo las acciones, cumpliendo todo lo que dices. Entonces en conjunto llegas a un punto cumbre para la gracia eterna, para estar al lado de Dios, que ese es el punto final que todos queremos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué actúas de esta manera? ¿Por qué haces las cosas? No, nada más las hago porque me nace hacerlo. A veces por inercia actuamos. Eso es parte fundamental también de la esencia, porque en cada cosa que haces tiene tu toque. ¿Alguna vez has pensado que dentro de ti puede haber otra persona? No. ¿Por qué no lo has pensado? Porque no sé. Sí. Porque eres humano, porque eres solo una persona, porque tú crees en lo que ves. Entonces actúas por lo que ves y por lo que haces, por reflejos, por así decirlo. Pero todo ese conjunto hace tu esencia. Cada momento, cada todo se junta hacia tu esencia y te lleva a la gracia. Entonces, ¿qué te deja de reflexión lo que te acabo de contar o decir? Pues que todo lo que hago lleva mi toque, o sea, porque simple y sencillamente soy humanista, soy humano, creo en mí. Entonces llevas a la gracia suprema como fin último. Entonces se comprende así. Siendo yo Erasmo de Rotterdam, yo morí el 12 de julio de 1532, pero vengo aquí a hacerte conciencia del humanismo, porque el humanismo es parte de la esencia de cada uno, y si tenemos la esencia presente y también la conciencia, las combinamos y no solo seguimos una cosa, sino que actuamos por el bien de las acciones. Muchas gracias por compartir tu tiempo. Buenas noches, ¿podrías tener un tiempo? Sí, claro. Mi nombre es Erasmo de Rotterdam, nací el 28 de octubre de 1466. Fui hijo bastardo de un monje bono y de su empleado. Fue así, a la muerte de mi padre, que decidí convertirme en agustino. A partir de ese punto, comencé a estudiar teología, la literatura y las leyes escolásticas, que las leyes escolásticas es el estudio de la iglesia. Yo fui rechazado por la iglesia, ya que mis puntos de vista eran aparte de la esencia. La parte de la esencia es fundamental para llegar a la gracia. A ese punto o conclusión llegué. Fue así que en mi tiempo de vida se surgió el reformismo con Martín Lutero, o conocido como el luteranismo, y fue la iglesia también con la Santa Inquisición. Fue así que ambas corrientes eran a favor también de mi teoría humanista. Mi corriente fue conocida como el eranismo. Fue así que yo apoyaba ambas posiciones. Martín Lutero me repudió mucho, al igual que la iglesia. Pero mi punto de vista era el ser humano, porque usted actúa por su sentido humano, si no me equivoco. Hace las acciones por algún motivo o alguna iniciativa de su cuerpo. Es así como la esencia permanece en su cuerpo. Esa esencia define las acciones que hace. ¿Y alguna vez se ha preguntado por qué tiene esa esencia? Sí. ¿Qué cuestiones se ha hecho? Las razones por las cuales llego a una decisión, las razones por las cuales soy quien soy, las razones por las cuales hago lo que hago en frente de otras personas. Es como esa pequeña voz que me dice, puedes hacer esto y puedes hacer aquello, pero tú decides. Es como la suma de todos los momentos, es la esencia que eres. Si tuviste una experiencia, suma parte de tu vida y forma parte de tu esencia para no cometer el mismo error o la misma ocasión de esa experiencia, porque aprendemos de ese momento. Es así como se forma nuestra propia esencia,
y realizas las acciones y esas acciones tienen puntos de vista tuyos. Puedes decir, hice esta acción, pero tiene tu toque como persona. Es así como nuestra esencia forma parte para el punto cumbre, que es la gracia eterna. Y buscamos esa gracia eterna y hacemos cosas buenas. Y es así como queremos llegar al lado de una suprema potencia que es Dios. Entonces concebimos el punto cumbre de la iglesia, pero también el sentido humano como el contradictorio. Entonces complementamos ambos para llegar a un punto de gracia y llegar al supremo punto o exaltación del ser humano. Por eso llegamos a la gracia y utilizamos la esencia como medio para llegar a ella. Muchas gracias de su tiempo, aunque me gustaría escuchar un poco de la reflexión acerca de lo que yo le dije. Yo considero que nosotros como seres humanos somos los dueños de nuestras propias decisiones, forjados a través de las experiencias. El hecho de tener a un ser superior como dictando nuestras decisiones y nuestros caminos sería una forma de desviarnos de todo el poderío que podemos nosotros generar a través del poder del hombre, a través del ser humano. Por eso yo considero que lo que Martín Lutero era una forma incluso de llegar a un punto de debilidad al ser él esclavo incluso de decisiones superiores y tratar de llegar a engrandecer a alguien más cuando él bien podría engrandecerse a sí mismo, a los demás y a la humanidad, sin necesidad de estar ligado a cánones existentes. Muchas gracias y me gustó tener esta plática. Aunque yo morí el 12 de julio de 1532, vengo a tener parte de su vida para que usted no pierda su esencia, que tiene y su